Bienvenidos a Valor con B, un podcast de Bestinver para que nos acompañes en nuestra pasión por la inversión. Bestinver es la gestora independiente de fondos de inversión y pensiones con más de 35 años de experiencia, perteneciente al Grupo Acciona. Hola a todos, en este episodio de Valor con B vamos a repasar la carta del segundo trimestre de 2025 que acabamos de publicar y, bueno, pues como siempre me acompaña Pepe Díaz de nuestro equipo de inversión. ¿Cómo estás, Pepe? ¿Qué tal, Marta? Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues como siempre vamos a empezar con la rentabilidad de nuestros fondos, aunque como saben todos ustedes pueden consultarlas a través de nuestra página web o de la app de Bestinver en sus teléfonos móviles. Bueno, empezamos con Bestinfond y Bestinver Internacional. A lo largo de este segundo trimestre han generado una rentabilidad del 5% y 4% respectivamente, que deja sus rentabilidades acumuladas en los primeros 6 meses de 2025 del 3% y 1,9% en Bestinver Internacional. La diferencia entre ambos se debe principalmente al peso de Bestinfond en el mercado ibérico, que ha sido pues, uno de los mejores de Europa, como demuestra la rentabilidad de Bestinver Bolsa, que ha sido del 10% en el trimestre y del 25,4% en lo que va de año. Por otro lado, destacar la buena trayectoria de Bestinver LATAM, que ha tenido un 21,06% en los primeros 6 meses, después de subir en el segundo trimestre un 12,5%. Por otro lado, Bestinver Norteamérica ha subido un 0,4%, acumula una pérdida en este primer semestre del 8,6%. Y respecto a nuestros fondos de renta fija, por acabar, queremos destacar Bestinver Corto Plazo y Bestinver Renta, con retornos del 0,9% y 1,05% en lo que va de año. Eso es. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que esas rentabilidades no dicen toda la verdad del semestre y del trimestre que acabamos de pasar, porque cualquiera que haya desconectado del mundo en los últimos 3 meses y vea que Bestinfond acumula un 3% en el año, pues parece que todo está siendo muy apacible en este 2025, ¿no? Pero, desde luego, de apacible no ha tenido nada. Por centrarnos en el trimestre, en el segundo trimestre, recordarán a nuestros oyentes que justo en el anterior podcast de la carta trimestral estábamos aquí, Marta y yo, en medio del temporal que se había levantado con el anuncio del nuevo esquema de aranceles en Estados Unidos. Y justo en aquellos días que se emitía el podcast, pues estaban anunciando las posteriores moderaciones del mensaje original y los mercados estaban como locos, ¿no? En concreto, según las estadísticas históricas, que ya saben que a mí me encantan, fue la caída de abril, fue la caída del 15% más rápida de la historia. Bueno, y también muy buena oportunidad de compra, ¿no? Por otro lado. Sí, y así lo advertimos, porque cuando el mercado se pone tan histérico, casi siempre es buena oportunidad de compra, por no decir siempre. Lo que pasa es que el mercado después se recuperó con una velocidad récord, ¿no? Y de hecho también vamos a las estadísticas y vemos que esta ha sido la recuperación más rápida de la historia de una caída del 15%. Pero a pesar de esta rapidez, que desde luego fue muy inusual, la historia de las bolsas lo que te dice es que este tipo de caídas que ocurren cada 2-3 años se suelen recuperar también con bastante velocidad. Pero el trimestre no termina aquí. Justo en ese momento que ya aparecían los primeros titulares de una recesión inminente, pues lo que siempre pasa cuando hay una corrección, ¿no? Pues va la Reserva Federal y decide no bajar tipos. Y tengan en cuenta que el mercado a cierre de 2024 ya descontaba 2 bajadas para esta primera mitad del año. Bueno, pues la Fed no ha movido un pelo, así que más incertidumbre. Y después tenemos a la OTAN y la subida del 5% del gasto militar. Y aquí, más que consideraciones de política local, que son irrelevantes para los mercados, esto plantea y va a plantear una nueva duda en los déficits de algunos países europeos miembros de la OTAN, ¿no? Así que más incertidumbre todavía. Y por último, en el plano geopolítico, pues vimos cómo se materializaban los peores escenarios. Por un lado, fracaso de las conversaciones de paz en Ucrania y por otro, en Oriente Próximo,
escala la tensión y deriva en una guerra abierta entre Israel e Irán con Estados Unidos también, ¿no? Así que más incertidumbre todavía. Así que lo que decíamos antes, ¿no? Que ese 3% pues puede parecer que viene de un semestre, de un trimestre apacible y nada más lejos de la realidad. Totalmente. Nos llegan a decir a principios de abril todo lo que pasaría después de los anuncios de los aranceles y hubiéramos dicho, bueno, claramente que los mercados iban a terminar con caídas fuertes. La realidad es que aunque han sido muy volátiles, oye, pues al final han terminado con subidas que además en Europa no han estado nada mal, son más del 8% en los últimos 6 meses, pero en mercados como emergentes o la propia Iberia las subidas han estado por encima del 20%. Sí, fíjate, ¿no? Que en esto que dices de las percepciones o esos sentimientos, ¿no? Que podemos tener cuando oímos noticias y dices, el mercado va a subir o el mercado va a bajar. Al final, todas esas percepciones no dejan de estar creadas por narrativas que muchas veces no son verdad, que no tienen nada que ver con lo que está pasando, ¿no? Y al final, lo que hemos visto es que, esto es otra de las lecciones que tiene la historia de las bolsas, que al final la realidad se impone. Y por mucho que pensemos que va a hacer o va a dejar de hacer, al final el mercado hace lo que tiene que hacer, ¿no? Desde luego, solo hay que ver lo que ha ocurrido en el mercado norteamericano, porque creo que es donde ha sido más evidente esa lucha entre la narrativa y la realidad y me parece que podemos aprender muchas lecciones, ¿no? Que pueden sernos muy útiles para los próximos años. Por ejemplo, una de las narrativas que más hemos oído estos meses es la del miedo a la recesión. Esta defiende que el anuncio de aranceles y el caos causado durante la posterior tregua temporal supondrían un parón en todas las decisiones empresariales, generaría una desaceleración económica abrupta y dispararía el desempleo. Sin embargo, la realidad ha sido bien distinta. Al final, la tasa de desempleo se ha mantenido en el 4,2%, el PIB, tras una desaceleración del 0,5% en el primer trimestre, apunta a crecimientos del 2,9%, según el indicador del GDP Now de la Reserva Federal de Atlanta. Hay que ser cautos con la macro, pero está claro que la probabilidad de una recesión severa e inminente es mucho más baja de lo que llegó a descontar el mercado. Sí, ahora cuando estabas hablando, te escuchaba y me acordaba de la recesión más esperada y más descontada de la historia, que fue la de 2022. ¿Tú te acuerdas de ella? No. Ni tú ni nadie, porque realmente esa recesión no ocurrió. Pero en 2022 el mercado corrigió más de un 20% porque descontaba una recesión inminente. Y además era una recesión con inflación. Recuérdenlo, lo que vivimos en 2022, el mercado le daba un 100% de probabilidades a esa recesión. Y ahora ya llevamos más de 3 años desde entonces y nada. O sea que es otro ejemplo de narrativa contra realidad que además, como hemos visto en este trimestre, se repite mucho. Te perdona por interrumpir. No, si es que además es que se nos olvidan, ¿no?, estas cosas y eso que ha sido hace nada. La segunda gran narrativa del miedo es que los aranceles generan inflación. El arancel sería como un impuesto dirigido al exportador para encarecer su producto en el país de destino. Dicho encarecimiento es lo que provocaría inflación, pero la realidad es mucho más compleja. Como hemos visto, que un arancel genere inflación o deflación depende del nivel de competencia de cada sector, del poder negociador, de los márgenes de las empresas de cada cadena de valor, entre otros factores. Claro, y si hay productos sustitutivos, si el arancel afecta a una industria oligopolística o no, si el producto es súper necesario y no podemos prescindir de él, entonces si se dan todos esos factores, pues sí podría haber inflación. Si no es así, pues a lo mejor te suben el arancel, la demanda del producto cae y el precio en vez de subir baja, ¿no? Entonces al final es muy complejo y creo que no deberíamos tomar asociaciones de primera derivada porque podemos equivocarnos. Eso es.
pero lo que es evidente es que ha habido otro choque entre narrativa y realidad, porque con los datos en la mano no se puede decir que la nueva política arancelaria de Estados Unidos haya sido fuente de inflación. No, eso es irrefutable. Uh-huh. Sí. Y para terminar, la tercera narrativa del miedo que queremos comentar se centra en los beneficios empresariales. El argumento es que después de los aranceles las empresas iban a tener que rebajar sus estimaciones y el mercado sufriría una corrección por el empeoramiento de los fundamentales. Aquí es cierto que algunas empresas han recortado sus previsiones, pero salvo excepciones, los resultados publicados durante el primer trimestre en Estados Unidos han sido mejores de lo esperado, con una sorpresa positiva media del 8,2%. Es decir, la realidad es que el 80% de las compañías ha superado las previsiones de los analistas para el trimestre. Así que lo único que es cierto es la devaluación del dólar, que sí que es verdad que ha castigado la rentabilidad de los activos norteamericanos. Sí, ¿no? ¿Y de qué manera? O sea, es cierto que lo que estamos viviendo el peor semestre del dólar desde 1973. Eso es así. Pero tengamos en cuenta dos cosas. Aquí entran en juego, primero, que empezó el año en niveles muy fuertes. Y segundo, pues que no se puede ignorar todo el ruido que viene de Estados Unidos. Pero no perdamos la perspectiva. O sea, al final el eurodólar está donde estaba hace 3 años y nadie lo comentaba. Pero actualmente pues es innegable que está siendo su peor semestre y afecta a los activos norteamericanos y a fondos como Bestinver Norteamérica también. Y para que se hagan una idea, nuestros oyentes, antes de venir a grabar este episodio, le pregunté a Jaime Ramos, que es el gestor de Bestinver Norteamérica, sobre el impacto del dólar en la rentabilidad del fondo. Y fíjense en la diferencia. Mientras que la cartera del fondo en dólares, en su divisa local, ha subido un 9,25 aproximadamente en el trimestre, en euros solo ha sido un 0,42. Y si vemos esta foto con más perspectiva y analizamos lo que va de año, Bestinver Norteamérica, como dices, pierde en euros un poco más, un 8,5%, y en dólares, sin embargo, está subiendo casi un 4%, un 3,9%. Así que el impacto es evidente. Pero como partícipe de Bestinver Norteamérica, que soy, a mí lo que me preocupa es que esa caída del 8,5% pues fuera por empresas con beneficios a la baja, con problemas de balance, con problemas de valoración, porque eso indicaría que la estrategia no está funcionando, con independencia de lo que haga la divisa. Lo que pasa es que lo que está ocurriendo es justo lo contrario. Las empresas van muy bien. Has comentado antes la publicación de resultados. Las compañías de Bestinver Norteamérica están publicando muy bien. Siguen siendo líderes en sus sectores, valoraciones atractivas, y sus acciones en divisa local están subiendo. El problema es el dólar, ¿eh? Y eso es algo que a lo largo de los últimos 20 años no es la primera vez que ocurre. Lo hemos visto varias veces. Unas veces el dólar se mueve a favor, otras veces se mueve en contra. Lo importante es que a largo plazo su impacto ha sido marginal, siempre ha sido marginal, y lo realmente importante es precisamente eso que va bien en la cartera, es decir, las compañías. Pero es cierto que ahora, con el peor semestre del dólar en 60 años, las rentabilidades tienen esa volatilidad y hay que entender los motivos, simplemente. Uh-huh. Sobre esto que acabas de decir, ¿no tienes la sensación de que constantemente estamos oyendo cosas como que es la mayor, lo que sea, subida, bajada de los últimos X años? Sí, esto es una cosa constante ahora. Fíjate, o sea, en el trimestre pasado fue la mayor rotación geográfica de la historia entre los posicionamientos de Estados Unidos, Europa. Es que esto del mayor no sé qué es algo constante de un tiempo a esta parte. Es algo que se repite mucho. La mayor caída de la historia de las bolsas fue en 2020. La mayor subida de los tipos de interés en 40 años fue en 2022. La caída más rápida del 15 fue el trimestre, este trimestre. Y la recuperación de la caída más grande del 15%, la recuperación más rápida también fue este trimestre. Sí, es como una necesidad constante
constante de crear titulares. Totalmente. Y esto tiene que ver con algo que hemos comentado muchas veces tú y yo en estos episodios, que es, los mercados están dejando de ser un sitio en el que se invierte y se está convirtiendo en un mundo de ocio, un pasatiempo. Se nota en la publicidad de los brokers online, por ejemplo, que tiene ya la estética y la música de los anuncios de coches o colonias. Sí. Y relacionado con esta deriva hacia el consumo del mercado y también hacia la moda, todo es como más efímero. Todo se reduce a la sensación que te provoca el aquí y el ahora. Todo se olvida en minutos. Y antes hablabas de la recesión que nunca fue en 2022. Pero algo que sí fue la crisis bancaria de 2023, que se llevó por delante a Credit Suisse. Duró 10 días. Nadie se acuerda de ella. La caída de agosto pasado, porque el crecimiento económico había desaparecido. El mercado cayó un 10% en 10 días, se recuperó en 2 semanas. O sea, no quiero decir que no ocurran cosas, ¿vale? Porque sí ocurren, como la desaparición de Credit Suisse, que es evidente, han pasado cosas. Con las tarifas de Donald Trump han pasado cosas, pero al final como que todo es muy intenso en poco tiempo y luego sencillamente pasa. Algo hay que aprender de esto, ¿no? Porque es constante y desde luego que seguirá ocurriendo. Totalmente. Al final vivimos en un mercado de modas y las modas en el mercado pues pasa igual que las modas en el mundo de la ropa, en lo que sea, pues que son muy agudas en un momento y después sencillamente pasan, ¿no? Son efímeras. Has puesto varios ejemplos y creo que es la reflexión más importante que podemos hacer este trimestre. Y por eso vamos a jugar con ese narrativa contra realidad que decías antes, ¿no? Vamos a apartarnos del ruido. Vamos a pensar qué es lo que vemos a largo plazo. Y a largo plazo vemos una economía que sigue fuerte, niveles de endeudamiento de familias y empresas muy bajos, inflación controlada, tipos otra vez en niveles históricamente normalizados, desempleo bajo, empresas invirtiendo, creciendo, ganando dinero, valoraciones muy razonables. Bueno, pues eso es lo que vemos la figura macro ahora mismo, que siempre hay que hablar de ella con mucha prudencia, ¿eh? Pero este entorno es bueno para la renta variable. Y esto es la realidad. Esto es lo que vemos con los datos. Es la parte, por así decirlo, es la parte de ciencia que tiene este negocio. Pero luego está la parte del ocio que decías antes, del entretenimiento, del corto plazo, de los tweets incendiarios, de todo eso que es puro show, que es verdad que puede impactar en los índices, de hecho impacta en el muy corto plazo, y de eso no hay duda, pero ese impacto es efímero y dura hasta que se va el ruido. Y entonces lo que queda son los fundamentales de largo plazo, las cuestiones económicas estructurales, la valoración de las empresas, todo eso que no es show y que hemos explicado antes. Y al final eso es lo único que importa. Pero hay que entender que en los mercados existen esos dos planos. Lo que tiene que plantearse un inversor, lo que nos tenemos que plantear todos es: ¿yo en qué plano decido meterme? Y la inmensa mayoría de la gente decide quedarse en el show. Entonces, siguen los tweets de Trump, se meten en las acciones del momento, siguen a las modas que sean, y otros, en cambio, elegimos la parte del sosiego, de la lógica empresarial, de la lógica económica, de la contabilidad, de los modelos de negocio, de horas y horas estudiando sectores. Y entonces pensamos a largo plazo. Y vemos el show como una distracción, ¿no? Que, ojo, que a mí me divierte mucho, que a mí me encantan los mercados, los sigo con pasión, pero una cosa es esa atracción que tiene el mercado y otro es la decisión, o lo que basas las decisiones que quieres para tus ahorros, que quieres para tu capital. Y, desde luego, una cosa es el entretenimiento, que está muy bien, pero para nuestros ahorros tiene que haber una base científica, y espero que también sea así para nuestros oyentes, porque esto no es un juego, ¿eh? O sea, al mercado no se debería venir a jugar. Totalmente. Ese es un poco el efecto de la educación financiera, ¿no? No, totalmente. Y ojo, y eso no quiere decir que a largo plazo sea más fácil. Lo que quiere decir
es que el largo plazo tiene una lógica económica, hay una realidad empresarial detrás, hay una serie de dinámicas que podemos estudiar para tratar de poner las probabilidades de nuestra parte. Siempre es cuestión de probabilidad, pero hay unas dinámicas que podemos estudiar. La diferencia es que en el corto plazo no hay lógica ninguna dinámica. No se puede estudiar nada para poner las probabilidades de parte de nadie. Es puro azar. Y eso también es una gran enseñanza de la cultura financiera. Uh-huh. Bueno, de hecho, el objetivo de este podcast y bueno, toda la divulgación financiera que hacemos con nuestros blogs, nuestros webinars, bueno, con la enorme cantidad de contenido que sale de nuestro equipo de inversión, es este, ¿no? Este es el objetivo, porque la educación financiera es al final esencial para entender qué parte del mercado es show, qué parte es realidad y cómo podemos aprovechar esos momentos en los que, bueno, pues se diverge una u otra. Nosotros este trimestre hemos tenido todo el rato esos fundamentales de largo plazo de los que hablabas antes en la cabeza, ¿no? Como siempre. Al final nuestro equipo de inversión ha revisado sus tesis, las ha puesto a prueba, han hablado con los equipos directivos de las empresas, han tenido entrevistas con expertos de diferentes sectores, al final todo para tener una idea de la realidad de cada empresa. Y al final, ¿cuál ha sido el resultado? Pues lo que dicen nuestros gestores claramente en las cartas de cada fondo es: los beneficios siguen progresando como esperábamos y las expectativas no han cambiado. En las cartas hay muchos ejemplos de cómo hemos aprovechado esta volatilidad para comprar a buenos precios empresas que conocemos muy bien. Insistimos mucho, pero es importante hacerlo una vez más, y es que la volatilidad es sinónimo de oportunidad. Cuando las acciones de una buena empresa caen, al final lo que están es poniéndose baratas. Entonces es un muy buen momento para comprarlas. Una de las cosas al final que decimos siempre es que estamos convencidos de que obtener buenas rentabilidades no depende de tratar de predecir lo impredecible. No depende de anticipar los giros de la política arancelaria, ni el sentimiento de los inversores. Al final, de lo que depende es de analizar bien cada una de las compañías, cada modelo de negocio y, por supuesto, pagar por ellas un buen precio. El análisis de factores macro simplemente pues al final lo que nos permite es pues poner en contexto el entorno operativo de las compañías, los riesgos, las oportunidades, por supuesto, que se plantean para sus negocios, pero ya. Les recomiendo que lean las cartas de los fondos porque al final, bueno, pues podemos ver ejemplos interesantes de cómo pensar a largo plazo permite aprovechar esta locura del corto plazo que estamos viendo y todos los altibajos que se dan en la macro. Y Pepe, me gustaría terminar resaltando que, bueno, como hemos explicado durante estos minutos, al final el corto plazo probablemente hoy es más irracional que nunca. El largo plazo, en cambio, permanece tan sereno como siempre. Entonces, veámoslo pues, como una oportunidad. Es una oportunidad para nosotros porque nos permite aprovechar estas exageraciones que se dan en el corto plazo y al final tomar decisiones pensando en el largo. Y pues al final, pues eso, sembrar poco a poco las rentabilidades para los próximos años. Sí, yo creo que esa es la clave, principal mensaje del trimestre, pero también para los próximos trimestres que van a venir, ¿no? Totalmente. Pues no sé si te gustaría añadir alguna cosa más. Pues nada más, ¿no? Simplemente invitar a nuestros oyentes a que lean las cartas de este trimestre porque tienen, creo que, muchas lecciones y muy importantes sobre cómo funcionan los mercados. Y también les recomendaría que le dieran al botón de rebobinar y escuchen lo que acabas de decir estos últimos 2 minutos porque diría que has dado exactamente la clave del pensamiento que hay que tener para ser un buen inversor. Pepe, pues muchas gracias. Vamos a dar por terminado este episodio dedicado a nuestra carta trimestral del segundo trimestre de 2025 y les emplazamos al próximo episodio de Valor con B, el podcast de Bestinver, y les deseamos un feliz verano. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias por escucharnos. Volveremos pronto con otro episodio de Valor con B, un podcast de Bestinver. Hasta pronto.